No todo el que gana sabe lo que hace. Capítulo 1, temporada 9. Muchas veces confundimos suerte con mérito o contexto con talento, pero aprender a distinguir entre lo que te tocó y lo que decidiste cambia por completo tu forma de ver el dinero y la vida. Ganar dinero no es lo mismo que entender el dinero, y esta es una de las confusiones más costosas y menos habladas en el mundo financiero actual. Vivimos en una época donde el ingreso se volvió una especie de credencial moral. Quien gana más parece automáticamente más inteligente, más disciplinado, más estratégico, más digno de ser escuchado. Pero la realidad es mucho más incómoda. Hay personas que ganan mucho dinero sin saber exactamente por qué lo ganan, cuánto tiempo va a durar, qué riesgos reales están asumiendo ni qué decisiones los llevaron ahí. Y esa diferencia, entre ganar y comprender, es la línea invisible que separa la estabilidad del colapso silencioso. Este capítulo no nace para desacreditar el éxito ajeno, nace para poner una lupa sobre algo que casi nadie quiere revisar, la calidad de las decisiones detrás del dinero que entra. Porque hay ingresos que no son fruto de inteligencia financiera, sino de contexto favorable, de ciclos económicos específicos, de oportunidades irrepetibles o incluso de pura suerte. El problema no es que eso exista, el problema es confundirlo con mérito permanente. Cuando una persona cree que su ingreso actual es prueba irrefutable de que sabe lo que está haciendo, baja la guardia, deja de aprender, deja de cuestionarse y empieza a tomar decisiones desde la soberbia financiera, que es una de las formas más rápidas de perder lo construido. Aquí es donde muchos errores comienzan a gestarse. Se gasta como si el ingreso fuera eterno, se compromete el futuro con deudas basadas en el presente, se hacen inversiones sin entender los fundamentos solo porque antes funcionó algo parecido. El dinero empieza a dictar una narrativa peligrosa: si estoy ganando, debo estar haciéndolo bien. Pero ganar no siempre es sinónimo de decidir bien. Hay personas con ingresos altos que viven al límite emocional y financiero, con miedo constante a que todo se caiga, con una sensación interna de fragilidad que no se muestra en redes, pero que pesa todos los días. Este bloque es una invitación a separar dos conceptos que suelen ir pegados, pero no deberían: ingreso y criterio. El criterio financiero no se mide por cuánto entra, sino por cómo se piensa, cómo se evalúa el riesgo, cómo se proyecta el futuro y cómo se responde cuando las condiciones cambian. Porque el mercado cambia, la economía cambia, las oportunidades se agotan, y cuando eso ocurre, solo queda una cosa: la forma en que una persona toma decisiones. Ahí es donde se ve quién estaba navegando con conciencia y quién solo estaba flotando en una corriente favorable. También es importante entender que la inteligencia financiera no siempre se ve espectacular. Muchas veces se ve aburrida, conservadora, poco llamativa. Se ve en personas que no viven al límite de su ingreso, que no necesitan demostrar nada, que no toman cada oportunidad solo porque existe. Se ve en quienes saben decir no, en quienes entienden que no todo crecimiento es sano y que no toda ganancia es sostenible. Esa capacidad de discernir, de frenar, de evaluar, es mucho más valiosa que cualquier cifra aislada. Este capítulo abre la temporada poniendo sobre la mesa una verdad incómoda pero liberadora: no todo el que gana sabe lo que hace, y eso no es un juicio, es una advertencia. Porque si el dinero llega antes que la claridad mental, el riesgo no es perder dinero, el riesgo es construir una vida que depende de condiciones que no se controlan. Y cuando eso pasa, el estrés financiero no se va aunque el ingreso suba, solo cambia de forma. Aquí empezamos a sembrar la pregunta clave que atravesará todo el capítulo: ¿estás ganando dinero o estás entendiendo el dinero que ganas? Porque solo lo segundo permite sostener, ajustar y decidir con calma cuando el entorno deja de ser favorable. Y ese es el tipo de conversación que marca el inicio de una nueva temporada, no para inflar expectativas, sino para fortalecer la base desde donde se toman las decisiones que realmente importan. Para entender realmente por qué no todo el que gana sabe lo que hace, hay que atreverse a mirar de frente tres factores que casi nunca se separan en la conversación pública sobre dinero: suerte, contexto y decisión consciente. La mayoría de las personas habla del éxito financiero como si fuera una línea recta: estudiaste, trabajaste, te esforzaste y por eso hoy ganas lo que ganas. Esa narrativa es cómoda, pero es incompleta y peligrosa. El dinero no llega en el vacío, llega dentro de sistemas, momentos históricos, industrias específicas y ventanas de oportunidad que no siempre se repiten. La suerte existe, aunque incomode admitirlo. Existe cuando alguien entra a un mercado en el momento justo, cuando una industria explota y eleva a casi todos los que están dentro, cuando una habilidad se vuelve repentinamente escasa o muy demandada. Pero la suerte no es solo azar puro, también es estar expuesto al lugar correcto en el momento correcto.
El problema aparece cuando esa suerte se interpreta como una prueba definitiva de superioridad financiera. Ahí comienza la confusión, porque la persona deja de analizar el entorno que la favoreció y empieza a creerse infalible. El contexto, por su parte, es aún más invisible. Contexto es crecer en un entorno donde hay información, redes, oportunidades, capital inicial, estabilidad mínima o incluso tiempo para equivocarse. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo y obtener resultados radicalmente distintos simplemente por el contexto en el que toman sus decisiones. Sin embargo, el discurso del éxito suele borrar el contexto para construir una historia individual heroica. Cuando se elimina el contexto, también se elimina la humildad financiera, y sin humildad, el aprendizaje se detiene. Aquí es donde se vuelve crítica la diferencia entre ganar y decidir. Una persona puede estar ganando bien y al mismo tiempo estar tomando decisiones frágiles, basadas en un entorno que ya no existe o que está a punto de cambiar. Cuando el ingreso depende más del contexto que del criterio, cualquier cambio externo se siente como una amenaza existencial. Por eso muchas personas con altos ingresos viven en alerta permanente, no porque les falte dinero, sino porque internamente saben que no controlan los factores que lo generan. La decisión consciente aparece cuando alguien entiende que parte de su ingreso depende de habilidades transferibles y que parte depende de condiciones externas. Es una distinción incómoda, pero necesaria. Si mañana el mercado cambia, ¿qué queda? ¿Qué sabes hacer realmente? ¿Qué decisiones puedes repetir en otro contexto? ¿Qué ingresos son resultado de procesos que entiendes y cuáles son simplemente resultado de estar bien ubicado en el momento correcto? Estas preguntas rara vez se hacen cuando el dinero fluye, pero se vuelven urgentes cuando deja de hacerlo. Muchos errores financieros nacen en este punto ciego. Se expanden gastos fijos porque el ingreso actual lo permite, se asumen compromisos a largo plazo con ingresos a corto plazo, se invierte sin entender riesgos reales porque antes todo salió bien. La bonanza anestesia la prudencia. El contexto favorable crea una falsa sensación de competencia absoluta. Y cuando el entorno cambia, el golpe no es solo económico, es psicológico. La persona no entiende qué pasó, porque su identidad estaba atada al ingreso y no al criterio. Este bloque no busca desvalorizar el progreso, busca fortalecerlo. Reconocer la suerte y el contexto no te hace menos capaz, te hace más estratégico. Te permite diseñar decisiones que no dependen únicamente de que el mundo siga igual. Te obliga a construir margen, a diversificar, a bajar la exposición, a dejar de jugar a todo o nada. La verdadera inteligencia financiera no elimina la incertidumbre, pero la gestiona con cabeza fría. Cuando alguien empieza a separar estos factores, ocurre algo poderoso, deja de compararse de forma infantil. Entiende que no todo el que gana más está jugando el mismo juego ni bajo las mismas reglas. Y eso libera una enorme cantidad de energía mental que antes se desperdiciaba en validación externa. El enfoque cambia, ya no es ganar más rápido que otros, es decidir mejor que ayer. Este es el punto donde el dinero deja de ser un marcador de ego y empieza a ser una herramienta que se administra con responsabilidad. No desde el miedo, sino desde la conciencia de que los ciclos cambian, los mercados se mueven y solo quien entiende por qué gana puede adaptarse sin destruir su vida en el proceso. Y esta comprensión es la antesala del siguiente bloque, donde entramos en uno de los errores más comunes y silenciosos, confundir ingresos altos con solidez financiera. Uno de los errores más frecuentes en la conversación sobre dinero es asumir que ingresos altos significan estabilidad financiera. Esta idea se repite tanto que termina aceptándose como una verdad automática, casi incuestionable. Sin embargo, cuando se observa con atención, queda claro que el ingreso por sí solo no dice casi nada sobre la solidez real de una persona. Hay quienes ganan mucho y viven frágiles, y hay quienes ganan menos pero están mucho mejor posicionados para el largo plazo. La diferencia no está en la cifra, está en la estructura mental desde la cual se toman las decisiones. Los ingresos altos pueden ocultar debilidades profundas. Pueden esconder falta de planificación, ausencia de reservas, dependencia excesiva de una sola fuente, incapacidad para bajar el ritmo o para aceptar que una etapa favorable puede terminar. Mientras el dinero entra, todo parece funcionar. Pero cuando el flujo se altera, incluso de forma leve, aparece el caos interno. Esto no es un problema de números, es un problema de criterio. El dinero no estaba sostenido por decisiones sólidas, estaba sostenido por inercia. Aquí es donde muchas personas confunden comodidad con inteligencia. Poder pagar todo a fin de mes no es lo mismo que estar preparado para un cambio.
Tener capacidad de consumo no es lo mismo que tener capacidad de adaptación. Hay estilos de vida que solo funcionan mientras el ingreso se mantiene en su punto máximo, y eso convierte a la persona en rehén de su propio nivel de gasto. El ingreso deja de ser una herramienta y se transforma en una obligación psicológica. No se gana para vivir mejor, se gana para no caerse. Este fenómeno se vuelve aún más peligroso cuando se mezcla con identidad. Cuando alguien se define por lo que gana, cualquier amenaza al ingreso se vive como una amenaza personal. Esto genera decisiones defensivas, impulsivas, poco racionales. Se aceptan trabajos que no se quieren, se mantienen negocios que ya no funcionan, se toman riesgos innecesarios solo para sostener una imagen. El dinero empieza a mandar, no porque falte, sino porque no se ha construido una relación sana con él. La solidez financiera, en cambio, se ve diferente. Se ve en personas que pueden tomar malas noticias sin colapsar, que pueden ajustar su estilo de vida sin sentir que pierden valor, que pueden decir no a oportunidades que no entienden del todo. Se ve en quienes saben que no todo ingreso vale el desgaste que exige y que no todo crecimiento es progreso real. Esa solidez no se improvisa, se construye con decisiones pequeñas, repetidas y poco glamorosas. Otro punto crítico es la falsa sensación de control que generan los buenos momentos. Cuando todo va bien, es fácil atribuirse el mérito completo. Pero esa atribución total distorsiona la percepción del riesgo. Se empieza a pensar que cualquier decisión futura también saldrá bien, porque antes funcionó. El pasado se convierte en una garantía imaginaria del futuro. Y el mercado no funciona así. La economía no premia la confianza ciega, premia la capacidad de ajuste. Este bloque invita a una revisión honesta. No de cuánto ganas, sino de cuánto entiendes lo que ganas. ¿Sabes exactamente de dónde viene tu ingreso? ¿Qué variables lo afectan? ¿Qué tan dependiente eres de factores que no controlas? ¿Qué pasaría si mañana tuvieras que reducir tu ingreso en un 30%? Estas preguntas no buscan generar miedo, buscan generar preparación. Porque la tranquilidad financiera no nace de que nada salga mal, nace de saber qué hacer cuando algo sale mal. Cuando se alcanza esta claridad, ocurre un cambio profundo. El dinero deja de ser una fuente constante de tensión y empieza a ocupar su lugar correcto. Se vuelve algo que se gestiona, no algo que define. Y desde ahí, las decisiones se vuelven más limpias, más coherentes, menos reactivas. Ya no se trata de demostrar nada, se trata de sostener lo que se construyó con inteligencia y cuidado. Este bloque prepara el terreno para el cierre del capítulo, donde vamos a integrar todo lo anterior en una idea central. No se trata de ganar más, se trata de saber qué hacer con lo que se gana, incluso cuando el entusiasmo no está, incluso cuando el contexto cambia, incluso cuando la suerte ya no acompaña. Porque ahí, y solo ahí, aparece la verdadera inteligencia financiera. Llegados a este punto, el mensaje central del capítulo se vuelve imposible de ignorar. Ganar dinero no es lo mismo que saber manejarlo, y mucho menos que entenderlo. A lo largo de este episodio hemos separado conceptos que suelen confundirse a propósito: ingreso y criterio, suerte y decisión, contexto y capacidad real. No para desmotivar, sino para devolverle al dinero su verdadero lugar, una consecuencia de cómo se piensa, no un trofeo que se exhibe. La verdadera diferencia entre quien se sostiene y quien se cae no está en cuánto gana, sino en cómo decide cuando las condiciones no son ideales. Porque los momentos de bonanza no revelan carácter financiero, lo revelan los momentos de ajuste. Ahí es donde se ve quién construyó desde la conciencia y quién solo aprovechó una racha. El problema es que muchos descubren esta diferencia demasiado tarde, cuando ya están atrapados en estructuras de gasto, compromisos y expectativas que dependen de un ingreso que no es tan estable como parecía. Este capítulo marca el inicio de una temporada que no busca motivar con promesas fáciles, sino fortalecer con claridad. Entender el dinero es entenderse a uno mismo en relación con el riesgo, la paciencia, la presión social y la incertidumbre. Cuando alguien deja de medir su valor personal por lo que gana, empieza a tomar decisiones más limpias. Cuando deja de compararse con ingresos ajenos sin conocer el contexto, recupera enfoque. Y cuando entiende que no todo lo que sube es progreso, gana algo mucho más valioso que dinero: estabilidad interna. No se trata de renunciar a ganar más, se trata de no perder la cabeza mientras se gana. De no construir una vida que solo funciona si todo sale bien. De no confundir movimiento con avance. El dinero puede ser un gran aliado o una fuente constante de ansiedad, y la diferencia no está afuera, está en la forma en que se procesa la información, se evalúan los riesgos y se toman decisiones día tras día.
Cerrar este capítulo es también abrir una invitación honesta, revisar tus propios ingresos sin orgullo ni culpa, solo con criterio. Preguntarte si lo que hoy ganas está sostenido por decisiones que podrías repetir mañana en otro contexto. Si estás construyendo algo que se mantiene incluso cuando el entorno se vuelve más difícil. Si tu tranquilidad financiera depende de factores que no controlas o de decisiones que sí puedes ajustar. Y para que este mensaje no se quede solo en reflexión, aquí va un plan de acción simple y aplicable, no para ganar más mañana, sino para decidir mejor desde hoy. Plan de acción. 1. Analiza tu ingreso principal y define qué parte depende de habilidades que puedes trasladar a otro contexto y qué parte depende de factores externos que no controlas. 2. Reduce compromisos financieros que solo son sostenibles en escenarios ideales y empieza a construir margen para escenarios normales. 3. Deja de usar tu ingreso como medida de valor personal y empieza a usarlo como información para tomar mejores decisiones. 4. Antes de aceptar una nueva oportunidad financiera, pregúntate si la entiendes o solo te atrae porque otros la validan. 5. Diseña al menos una decisión financiera importante pensando en cómo te afectaría si el contexto cambia y no si todo sale perfecto. Si este contenido te ayudó a ver el dinero con más claridad, dale me gusta al video, compártelo con alguien que esté creciendo financieramente pero se sienta inseguro por dentro, y sigue el canal para continuar esta conversación sobre decisiones reales, dinero y estabilidad a largo plazo.